A 153 días de las elecciones generales, Luis Fernando Camacho anunció que se baja de la carrera por la presidencia y que no será parte de la encuesta que definirá al postulante del bloque de unidad. Apoyará, dice, al que resulte primero en este muestreo. Para hablar sobre este tema y la situación de desabastecimiento de combustible en nuestro país, ya estamos con Samuel Doria Medina, uno de los postulantes que sigue en carrera por el bloque unidad. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela, y buenos días a todo el país. ¿Cómo toma esta decisión primero del gobernador Luis Fernando Camacho? Se aparta de la carrera interna en el bloque de unidad, pero sin definir tampoco a quién apoya. Bueno, yo creo que es una muestra más de Luis Fernando de apoyo a la democracia, a la unidad en este momento, pese a estar recluido injustamente en Chonchocoro. Nos da otra señal más de su apoyo a la democracia y en este momento a la unidad que se necesita para librarnos de este gobierno nefasto que nos tiene en esta situación crítica. En la carrera por la candidatura del bloque quedan usted y Tuto Quiroga. ¿Cuándo es que se define quién será el candidato? Bueno, esperamos que ya en los próximos horas, días, se tengan las últimas definiciones sobre las empresas que harán la encuesta para que salga eso a campo y los primeros días de abril tengamos resultados. En caso de que la diferencia de repente no sea muy evidente, ¿podría haber dos candidaturas en este bloque o se descarta? No, porque por lo que me han informado en el equipo técnico, han establecido un mecanismo de varias preguntas y es un número impar, entonces la probabilidad de que salga un empate con 5 preguntas es prácticamente cero, ¿no? Ahora, en caso de que uno de los dos, obviamente, quede segundo, ¿podría acompañar al primero como vicepresidente? No, eso lo veo más difícil, pero lo importante es definir la candidatura a presidente y todos estarán apoyando a ese candidato elegido. Si logramos ese gran paso, después obviamente habrá que ver candidatos a vicepresidente, a Congreso y demás. Pero nosotros tenemos la línea de mérito, de renovación, entonces esa es nuestra propuesta y pensamos y queremos ganar la candidatura de unidad con ese mensaje de renovación, de mérito, ¿no? En su caso, lo hemos visto muy cercano a Vicente Cuéllar, por ejemplo, estos últimos días, estas últimas horas. ¿Él de repente podría acompañarlo de alguna forma? Hemos firmado una alianza con Vicente la semana pasada. En La Paz hemos hecho unas alianzas también muy importantes, especialmente con sectores aymaras, con sectores cataristas que se han dado cuenta de que el MAS no va más y que el MAS no es sinónimo de indígenas y que se han sumado a mi candidatura. Pero en este momento estamos trabajando para lograr la candidatura de unidad. No se está hablando todavía de candidatos a vicepresidente o a parlamentarios. Bolivia está entrando ahora en su cuarta semana de escasez de combustible y el presidente hace unos días planteó 10 medidas para paliar los efectos. ¿Usted cree que funcionan, que están solucionando de alguna forma el problema de escasez? No, Gabriela, definitivamente no. Yo he calificado esas 10 medidas de patéticas porque realmente disminuir la jornada de trabajo no resuelve el problema del combustible, ¿no? Yo tengo la firme sospecha que el gobierno ha causado artificialmente esta escasez para presionar a que le apruebe el Congreso varios créditos. Y se ha dado cuenta que eso es inviable y de repente aparece dinero ahora y vemos que llegan 3 buques y que hoy día van a empezar a distribuir. Entonces yo creo que el gobierno se ha dado cuenta que no iba a lograr ese chantaje y está muy preocupado ahora en abastecer porque han empezado a cuestionar la propia estabilidad del presidente y del gobierno. Yo espero que el gobierno, una vez que se ha dado cuenta que ese no es el camino, que en estos días dé señales claras, políticas y económicas. O sea, yo creo que es fundamental que el presidente deje de lado su candidatura. No puede ser que en esta circunstancia tan grave en la que está el país, el presidente esté en campaña y no le dedique tiempo a abastecer de carburantes, de combustibles al país.
Y por otra parte, yo creo que tiene que dar señales, o sea, imposible que el Parlamento desembolse esos créditos porque el problema sigue presente. El gobierno gasta más de lo que tiene. Yo creo que, por ejemplo, podía dar una buena señal el gobierno si reduce sustancialmente la inversión pública este año, de manera que ya no va a repartir obras en campaña. Con eso se podría tener una reducción importante del déficit fiscal y también tiene que administrar mejor el tema del diésel. Por las propias autoridades de gobierno sabemos que una proporción muy importante del diésel vuelve a salir de contrabando. Entonces, por más que se traiga mucho diésel, si no se resuelve ese tema, se ha hablado de precios diferenciados, se ha hablado de varias opciones. El gobierno tiene que tomar decisiones para garantizar que el diésel no salga del país. Entonces, si declina su candidatura el presidente Arce, se dedica a trabajar, si reduce la ejecución de la inversión pública, reduciendo el déficit sustancialmente, y administra mejor el tema del diésel, yo creo que va a poder llegar el gobierno hasta agosto, que se elija un nuevo gobierno, y no vamos a estar en estos sobresaltos como estamos ahora. Yo estaba en la ciudad del Alto el sábado y se me acercó un chofer de minibús y me decía, yo me he prestado dinero para mi vehículo y ahora no puedo trabajar y ¿qué le voy a decir al banco? O sea, hay muchas personas que no están pudiendo trabajar, que su ingreso se ha caído a la mitad y además los precios están subiendo de manera acelerada. Y a propósito de esta coyuntura por la que atraviesa el país, usted dice que va a arreglar la economía en 100 días si es que llega a la presidencia. Bolivia necesita, sin embargo, más de 3.000 millones de dólares al año para comprar combustible solamente. ¿De dónde saldrían los recursos? Gabriela, la primera medida fundamental, porque no es un problema de recursos. El gobierno tuvo 15.000 millones de dólares de las reservas, tuvo un incremento de la deuda externa de 13.000 millones a 29.000 millones. O sea, no es un problema de recursos, es un problema de correcta administración de la economía. Y le digo, son 3 medidas que hay que tomar, pero que este gobierno no lo va a hacer. Lo primero es reducir gastos. Sabemos que hay empresas estatales que solo generan pérdidas más de 10 años y que no tienen ningún sentido económico. Hay que tener la decisión de cerrar esas empresas que solamente sangran recursos al erario nacional. Una vez que se haga una reducción importante de los gastos, los recursos están, Gabriela. El gobierno ha recibido 1.800 millones de dólares el año pasado y solamente han desembolsado 200, o sea, aprobados pendientes de desembolso del año pasado hay 1.600. Este año, como todos los años, van a llegar alrededor de 1.800 millones en créditos aprobados. Ya se tiene ahí 3.400. Pero este gobierno no va a poder desembolsar ni un centavo de esos recursos porque no tiene un plan. Y si desembolsara, se los gastaría y estaríamos en las mismas en 6 meses. Hay que resolver el problema del gasto. Y tercero, que es también muy importante, hay que levantar todas estas restricciones que se tiene a los exportadores en todos los sectores. De esa manera va a aumentar el flujo de divisas y va a volver la confianza en el país, pero se necesita otro gobierno, se necesita que se tenga un plan y que se dé confianza a la población. En ese momento van a retornar los dólares, van a empezar a sacar debajo del colchón y se va a ir normalizando la situación. Ahora, para finalizar, ¿el precio del combustible se va a mantener o se debería levantar la subvención si es que usted llega a ser presidente? Mire, en el caso de la gasolina es fundamental por un periodo determinado, yo diría por 24 meses, pero ir muy en serio a cambiar los vehículos para que utilicen gas, ¿no es verdad? Y una vez que se llegue a esos 24 meses, terminar con esa subvención. En el caso del diésel es más serio el problema porque el propio gobierno ha admitido que se está yendo más de 1/3 del diésel en contrabando. Y hay denuncias de que están implicados personeros del gobierno, hasta el propio Palacio de Gobierno. Entonces, eso no se puede seguir importando para que lo vendan por debajo. Ahí hay que tomar medidas urgentes. Se ha dado muchas opciones, se ha hablado de precios diferenciados, se ha hablado de control con placas, en fin, hay tecnología disponible para controlar. Cuando yo estaba en la industria del cemento, pusimos un dispositivo que costaba $50 a cada uno de los vehículos que distribuían hormigón.
y sabíamos perfectamente por un software dónde estaban esos vehículos. ¿Cómo no va a poder controlar YPF eso? Pero también hay tanta diferencia de precio que tienen que administrarlo mejor. Entonces hay solución, y por eso es que yo digo con toda seguridad que en 100 días se puede empezar a normalizar que hayan dólares para todas las necesidades y que los carburantes, obviamente habiendo dólares, estén disponibles para todos. Entonces, yo tengo la experiencia, he enfrentado varias crisis, empresas que estaban en quiebra, y yo he entrado y en un periodo corto lo he resuelto. Y para terminar, le digo, el año 1985, pese a que era una economía muy pequeñita, que estábamos en unas condiciones peores a las actuales, el doctor Paz Estenssoro juró la presidencia el 6 de agosto del año 85, y en 29 días, en 23 días, el 29 de agosto de 1985 paró la inflación y paró la subida del dólar, e incluso logró que baje algo el dólar. Entonces, la señal es que esto es urgente. No podemos seguir viviendo haciendo colas 8 horas en los surtidores, y por lo que yo he escuchado esta mañana, este problema está en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. ¿Se imagina usted, Gabriela, el problema que tienen en las poblaciones pequeñas donde no llega combustible hace un mes? Yo he escuchado que me han dicho ya que haya un precio más realista, pero que haya, porque ahorita nos cobran hasta 15 bolivianos por litro de diésel. Si el gobierno no hace nada, eso se va a hacer inmanejable. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que pasa en los próximos días con esta encuesta de bloque opositor para conocer al candidato oficial de la oposición que se va a presentar en las próximas elecciones. Continuamos.